Con frecuencia nos preguntamos cómo interviene Dios en nuestra vida, en la vida de los hombres, cómo interviene Dios en el mundo, cómo interviene en la historia. Son preguntas que no se pueden resolver de manera simple, porque encierran bastante complejidad. Son preguntas que hacen referencia al tema que en esta ocasión voy a desarrollar, que es el tema de la providencia de Dios. Un tema ciertamente muy importante, muy interesante, pero que, como decía hace un momento, encierra una cierta complejidad que exige de nuestra parte un esfuerzo para tratar de comprender hasta donde podamos en qué consiste esa providencia divina. La providencia de Dios, ¿qué es? Podemos decir de manera sencilla que la providencia de Dios es el cuidado y el gobierno que Dios ejerce sobre la creación. Es decir, Dios es el creador de todas las cosas y su intervención en lo que Él mismo ha creado, cuidando de ello y gobernándolo, sin definir ahora en qué medida lo hace, a eso podemos llamar providencia de Dios. Por parte de las criaturas y especialmente por parte nuestra, los hombres y las mujeres, que somos conscientes que Dios nos ha creado y que cuida de nosotros, lo que corresponde es que confiemos como hijos suyos, igual que un hijo confía en su padre, porque precisamente si Dios es nuestro Padre, encontraremos ahí que la relación de nuestra parte es la relación filial, y un padre cuida de sus hijos. Por lo tanto, de parte nuestra, lo que procede al pensar en la providencia de Dios es confiar. Aceptar la providencia significa reconocer que Dios interviene en nuestras vidas, interviene en el mundo, aunque en ocasiones pudiéramos pensar que no lo hace en la medida en que nos gustaría. Sin embargo, cuando hay una actitud de docilidad o de humildad en nuestra parte, aceptamos esa providencia de Dios, aunque en alguna ocasión no la pudiéramos comprender del todo. Esta aceptación de esa providencia es un acto de esperanza teologal. La virtud de la esperanza, una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y con la caridad, consiste la esperanza en confiar en los medios que Dios nos ofrece para llegar a la meta, para llegar, en definitiva, al final de nuestra vida, a la salvación. Por tanto, cuando una persona confía en la providencia, acepta esa providencia, está llevando a cabo un acto de esperanza teologal, un acto que corresponde a esta virtud tan importante que es la esperanza. Pero al mismo tiempo, la providencia de Dios, esa intervención suya en nuestras vidas, no excluye el ejercicio de nuestra libertad. Él, como iremos viendo, nos ha creado y al mismo tiempo respeta nuestra libertad. Si nos ha creado libres, entonces respeta que actuemos conforme a lo que somos, seres libres, sin bloquear, por decirlo de alguna manera, sin anular esa libertad que Él mismo nos ha otorgado. En la relación con Dios se pueden presentar diversas deformaciones. Señalo dos
posibles deformaciones que no nos resultarán seguramente tan lejanas. Por una parte, el no acordarse de Dios mientras todo va bien. Las cosas van adelante, van saliendo correctamente y por lo tanto no se tiene presente a Dios porque no se le necesita, entre comillas. Y entonces se vive pues con un Dios ausente, se vive sin contar con esa intervención divina porque no se experimenta la necesidad de Dios porque las cosas van saliendo bien. Y en el otro caso estaría el acordarse de Dios cuando las dificultades aparecen. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones dolorosas, difíciles, entonces sí, viene ese pensar en Dios, pero no solamente para buscar su ayuda, sino para hacerle incluso culpable de los males que se padecen, como si Él fuera el creador o el que causara esos males que nos ocurren. Y al mismo tiempo se le exige en esos casos una intervención urgente, como quien tiene derecho a pedirle que resuelva una situación y se lo demanda de manera exigente y urgente. Son dos modos equivocados de establecer esa relación con Dios por parte de la criatura, por parte de la persona humana. La pregunta siguiente es, ¿puede Dios intervenir en la historia? Y a esta pregunta se le pueden dar diversas respuestas también, que serían diversas posturas erróneas sobre la providencia, en primer lugar. Una de ellas es pensar que Dios no puede intervenir, pues una vez que ha creado el mundo, se ha retirado, y el mundo funciona con sus propias leyes. Dios lo ha creado y lo ha dejado para que camine solo, y por lo tanto Dios como que se ha retirado de eso que Él mismo ha creado, y por lo tanto no se puede en ese caso hablar de una providencia porque Dios ya no interviene en el mundo. Esto iría en contra de la omnipotencia de un Dios que ha creado el mundo, porque significaría que no es capaz de dirigir la obra que Él mismo ha traído a la luz. Iría pues en contra de la omnipotencia divina. Otra postura errónea, en el otro extremo, consistiría en decir que Dios está constantemente actuando, dirigiendo todos los acontecimientos. Todo lo que ocurre está manejado directamente por Dios. Y en ese caso se plantearía la pregunta, ¿dónde queda entonces la autonomía y la libertad de las criaturas que Él mismo ha creado libres? Esa forma de comprender la intervención de Dios implicaría anular a la criatura. Por tanto, sería también una postura equivocada, errónea. Segundo punto se refiere a la providencia y a la conservación. ¿Qué significa esto? Hay una postura errónea, heterodoxa, que se llama el deísmo, que consiste en considerar que Dios es como un relojero o como un arquitecto que ha creado un reloj o una determinada obra de construcción y luego se ha desentendido de aquello que Él ha creado. Lo ha dejado para que funcione solo y por su cuenta. Dios no interviene, por tanto, en la marcha de la historia, en la marcha de las personas. No se inmiscuye en los asuntos de este mundo. Una postura que cabe considerar, porque de hecho hay quienes la han sostenido y que implica precisamente pues, el error de no admitir que Dios sí interviene. Dios, dice el Catecismo de la Iglesia, no abandona a su criatura a ella misma, contestando a esta
postura equivocada. Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene cada instante en el ser. Aquí está la palabra que conecta con el tema de la conservación. No solamente le da el ser, que en eso consiste crearla, sino que la mantiene en el ser. De manera que si dejara de mantenerla, dejaría de existir esa criatura. ¿Por qué sigue existiendo? Porque Dios no solamente le ha dado el ser, sino que la mantiene en ese ser que Él mismo le ha dado. Le da también el obrar y la lleva a su término. Es decir, que aunque Dios no sustituye a la criatura en el obrar, sí le da el obrar en el sentido de que la sostiene para que pueda obrar. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Abundando en estas ideas, hay esta cita del libro de la sabiduría que dice: ¿cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Es decir, estas palabras de la Sagrada Escritura lo que nos están diciendo es que Dios conserva aquello que Él mismo ha creado, y por eso lo que conserva se mantiene en el ser, se mantiene existiendo. Y estas palabras de San Pablo, que va más lejos todavía, porque atribuye esta acción conservadora concretamente a Cristo nuestro Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice San Pablo: Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él, en Cristo. Dios precede, Cristo precede todo lo que existe, y al mismo tiempo todo aquello que existe se mantiene en Cristo. Es pues una expresión que subraya cómo Dios nuestro Señor no solamente crea, sino que también conserva aquello que ha creado en el ser y en el obrar. Hay que profundizar un poquito en la noción metafísica de creación. ¿Qué significa crear? Crear significa sacar algo de la nada. Significa donación del ser. Darle el ser a algo. Eso es crear. Y el único que puede dar el ser es Dios mismo, porque el ser dado o recibido por la criatura participa del ser de Dios, sin que esto nos lleve a pensar en una postura panteísta, porque esa participación implica una limitación que distingue radicalmente a la criatura del Creador. Pero ciertamente los entes que somos todas las realidades de este mundo, todos los individuos, todas las cosas que vemos, tienen ser, por eso existen, y ese ser es participación del ser de Dios. En otras palabras, la criatura que recibe el ser depende ontológicamente de quien se lo ha otorgado. Hay una dependencia ontológica, es decir, una dependencia en el ser. El ser no es de ninguna manera el de la criatura autónomo, puesto que no se ha dado el ser a sí misma esa criatura, sino que lo ha recibido de alguien de quien mantiene una dependencia a lo largo del tiempo. Dice Santo Tomás de Aquino: la conservación de las cosas no la hace Dios por una acción nueva respecto de la creación, es decir, no es que Dios crea algo, produzca un acto de creación y después, mediante otro acto, conserve a esa criatura en el ser. No,
es el mismo acto creador de Dios que, por decirlo de alguna manera, se prolonga manteniendo en el ser a la criatura que Él ha traído a la realidad. Por eso, dicho en las palabras de Santo Tomás, la conservación de las cosas no la hace Dios por una acción nueva, sino por continuación de la misma acción por la que les da el ser. Y esa acción es la creación. Entonces es como una creación continuada, por decirlo de alguna manera. Eso es la conservación. Es dar el ser en el origen, manteniéndolo a lo largo de la existencia de aquella cosa, de aquel ente, de aquella criatura que está en el mundo. Por tanto, me parece que con esto queda clara la noción de conservación y su relación con la noción de creación. Tercer tema, la providencia en la Biblia. Esta providencia que hemos visto consiste en el cuidado, en el gobierno de Dios hacia la criatura y hacia el mundo. ¿En qué medida está revelada en la Sagrada Escritura? ¿Cómo se expresa en la Biblia? Bueno, pues ciertamente la Sagrada Escritura presenta la soberanía absoluta de Dios y testimonia constantemente su cuidado paterno. Es decir, que hay muchas citas en la Sagrada Escritura en las que se ve, por un lado, que Dios es el ser supremo y soberano, el ser absoluto, y al mismo tiempo que tiene un cuidado paternal, un cuidado paterno de las criaturas. Por ejemplo, el libro de la sabiduría dice que la sabiduría, que es Dios en este caso, se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Quiere decir, pues, que Dios está presente en el gobierno del mundo. Aquí podríamos decir, bueno, pero ¿por qué si Dios es quien gobierna el mundo, quien interviene en la historia? Pues no todas las cosas que ocurren son buenas. Hay situaciones verdaderamente incluso perversas que ocurren, incluso en el orden no solamente de la libertad humana, sino también hay desastres en la naturaleza, etc. Situaciones tan adversas como pueden ser los terremotos, en fin. Ahora vendrá la respuesta a esta objeción o a esta pregunta. Pero lo que nos está diciendo esta cita de la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría, es que Dios está presente en ese gobierno del mundo de un confín a otro. En el Nuevo Testamento, Jesús se revela a sí mismo como la providencia encarnada de Dios, utilizando la imagen del buen pastor. Es decir, que Dios cuida de la criatura, especialmente de los hombres, de las mujeres, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo y que también es Dios. Él, Dios encarnado, cuida de las criaturas y nos lo hace notar. Lo dice expresamente utilizando el símil del buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Una expresión preciosa, porque primero el Señor explica cómo el buen pastor cuida de sus ovejas, las lleva al recinto en el que han de pasar la noche, las recoge por la mañana, las lleva a los pastos donde pueden alimentarse, etc. Pero va más allá de ese cuidado normal que se puede tener hacia las ovejas, sino que
acaba diciendo que lo que define propiamente al buen pastor es que da su vida por sus ovejas. Y él se autocalifica como buen pastor. ¿Por qué? Pues porque él ha encarnado esta realidad y ha dado precisamente su vida por amor a nosotros, muriendo en la cruz. En él encontramos pues ese cuidado hasta el extremo por parte de Dios hacia nosotros. También nos enseña el Evangelio con diversas expresiones que hemos de confiar en que Él nos cuida, abandonarnos a su cuidado, evitar por tanto los miedos, los temores, las preocupaciones, contando con el apoyo que Él nos ofrece. Dice, por ejemplo, no anden preocupados diciendo que vamos a comer, etc. Bien sabe su Padre Celestial que de todo eso están necesitados. Es decir, que nos invita a confiar en la providencia de Dios, con estas palabras que reflejan precisamente esa invitación que nos hace a confiar en nuestro Padre Celestial, que conoce perfectamente nuestras necesidades. También dice, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Previamente señala cómo pues, Dios cuida de los pajarillos, pero pues si cuida de los pajarillos, con mucha mayor razón cuida de la persona humana, que tiene una dignidad por ser persona, que está en un ámbito superior y por lo tanto valen más que muchos pajarillos. Y lo que nos dice es, no tengan miedo. Ahí está, ¿por qué? Pues porque hay una providencia de Dios que nos cuida. Por otra parte, Dios Padre nos ha llamado al reino de Dios. Esto es importante no perderlo de vista. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios con una finalidad. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para que lleguemos al reino suyo, para que lleguemos a la meta final, que es la unión definitiva con Dios nuestro Señor, para que nuestras almas se salven y lleguen al cielo. Lo dice con estas palabras San Pablo: nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Es decir, que hay una elección por parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Desde antes de que nos creara, desde antes de que el mundo fuera creado, ya Dios, en su sabiduría infinita, nos había elegido, aunque vendríamos al mundo en un determinado momento, y nos había elegido para que fuéramos santos. Ser santos significa llegar precisamente a la unión definitiva con Dios nuestro Señor. Y añade San Pablo, Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha destinado a ser sus hijos. Aquí está revelada pues esta realidad tan importante de la filiación divina. Dios nos escoge, nos elige para que seamos hijos suyos y por tanto, como Él es un Padre infinitamente bueno y amoroso, podemos nosotros confiar plenamente en Él. Nos encaminamos, por tanto, hacia el encuentro con nuestro Creador y Padre. Ese es el trayecto que nos conduce al fin de nuestra vida. Nos orientamos dando los pasos oportunos, pertinentes, para llegar a la meta de la unión con nuestro Padre y Creador. ¿Cómo se compagina la providencia con la libertad humana? Una pregunta que puede tener una cierta
dosis, diríamos, de misterio, porque no es tan sencillo resolver la duda que se plantea. Hay una postura contraria al deísmo. El deísmo, dijimos, postula que Dios crea el mundo y se desentiende, es como el relojero o el arquitecto que crea y se va y se olvida. La concepción actualista dice lo contrario. Habla de una continua intervención divina en la creación. Dios está actuando en todo momento, en todas las circunstancias. De manera que todo lo que ocurre se le puede atribuir a Él. Esta postura une demasiado creación y providencia. El acto de creación, que es dar el ser, la criatura creada por Dios, pues depende 100% de Dios en el origen, de manera absoluta, y ahí de esa misma manera se concibe lo que ocurre posteriormente, como si la creación siguiera dándose en todo momento, porque la intervención de Dios sería absoluta en la criatura sin dejarle margen a su actuación personal. Por eso se le llama actualista, porque es como una especie de intervención continua, actual en todo momento, por parte de Dios. Dicho de otra forma, esa postura actualista neutraliza o elimina la actuación de la criatura, especialmente en el orden de las criaturas libres. La respuesta está en esto. Dios conserva las criaturas tanto en su ser como en su obrar. Conserva. Pero conservar no significa suplantar, no significa sustituir, sino que significa mantenerlas en el ser para que actúen como lo que son. Conservarlas en su obrar en cuanto que hace posible que obren, pero que actúen conforme a su propia naturaleza, cuando se trata de un ser libre que obre de acuerdo a esa libertad que le corresponde. Pues es lo que ocurre con las criaturas espirituales, no solamente la persona humana, también el ángel, por ejemplo, pues es espiritual y tiene libertad. Las obras de estas criaturas espirituales, las nuestras, son nuestras, no de Dios, quien sin embargo las sustenta como garante de su libertad. Es decir, si yo tomo una decisión y actúo en consecuencia, no puedo decir que es Dios quien está tomando la decisión y actuando, ¿no? Soy yo quien lo está haciendo, pero Dios está posibilitando mi manera de proceder porque me mantiene en el ser y en mi obrar. Hace posible que yo actúe, al mismo tiempo que respeta mi libertad. De manera que si yo, por ejemplo, tomo una decisión equivocada, que va en contra de lo que me conviene o de lo que Dios espera de mí, pues Dios respeta esa libertad que Él mismo me ha dado, porque si no la respetara, pues entonces habría una contradicción, nos hubiera hecho libres para luego no dejarnos ejercer la libertad. Esto se puede entender con la noción de los dos tipos de causas que se expresan en filosofía. La causa primera, que es la causa creadora, Dios. Solamente Dios es causa primera, porque Él es el único que puede crear, el único que puede dar el ser, que ya dijimos, en eso consiste precisamente crear, donar, otorgar, dar el ser. Y están las causas segundas, que somos las criaturas, tanto las racionales como las materiales, las que no tienen espíritu. Todo lo que es creado es causa segunda. Cada una actúa según lo que es la causa primera como causa primera, la causa segunda como causa segunda al 100%, en su propio orden. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por un lado Dios gobierna todo, pero a la vez respeta la autonomía de lo creado. Dios me ha creado, Dios me mantiene en el ser, yo decido y actúo.
ahí está la intervención de las dos causas. Yo soy causa de mi actuar, aunque hay una causa previa, primera, que me ha dado el ser y que me mantiene en el ser. Y por otra parte, para gobernar el mundo, Dios se vale de la acción de las causas segundas, respetando su propio ámbito. Dios, pues, esperaría que los hombres, por ejemplo, actuáramos no solo libremente, porque eso es un hecho, sino rectamente, que usáramos bien de nuestra libertad para que nos condujéramos por el camino apropiado. Por ejemplo, esperaría que actuáramos respetando la naturaleza, cuidando de la naturaleza, de la creación, porque de esa manera estamos viviendo esa actitud ecológica que forma parte de los planes de Dios. Y en ese sentido sería el hombre, la persona humana, como causa segunda, colaborando en el gobierno del mundo, ayudando, entre comillas, ayudando a Dios a que las cosas se encaucen adecuadamente, como sería en el caso del cuidado de la naturaleza. Por tanto, esta afirmación significa eso, que Dios es quien gobierna, pero cuenta con las causas segundas. Puede ser que las causas segundas le fallen, ciertamente. Él ha querido correr el riesgo de nuestra libertad, pero precisamente porque espera que la usemos bien. Las criaturas, especialmente las que son libres, están llamadas a cooperar con Dios, por lo tanto. Él quiere contar con nosotros, quiere apoyarse en nosotros. Dice este Salmo 103, bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Los ángeles, como decía antes, son seres libres, espirituales, y Dios cuenta con ellos para ejecutar sus órdenes. Todos tenemos un ángel custodio, un ángel de la guarda, que nos hace servicios que Dios quiere que nos haga. Y muchas veces puede ocurrir que recibamos la ayuda de Dios a través del ángel de la guarda, del ángel custodio, porque Dios le indica que nos preste un determinado servicio interior para facilitarnos las cosas. En el Génesis se dice que varón y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahí está en estas palabras expresado cómo Dios cuenta con los seres humanos, varón y mujer, y les dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Es decir, intervengan ustedes, actúen, colaboren conmigo en ese gobierno del mundo. Sin embargo, como somos libres, podríamos oponernos a la voluntad de Dios. Como dije antes, Dios quiso correrse el riesgo de darnos la libertad, y es un riesgo en el sentido de que podemos usarla mal. Podemos no solo actuar por nuestra cuenta, sino incluso oponernos a lo que Dios espera de nosotros. Porque somos libres, aunque, como también explica Santo Tomás, la auténtica libertad consiste en elegir el bien. La elección del mal no es propiamente libertad, aunque sea un signo de libertad. Y ahora pues aparece el tema del mal, que como de algún modo lo mencioné inicialmente, encierra un misterio, un cierto misterio. Esta sería la pregunta que mucha gente podría hacerse, o se hace en la práctica. Si Dios crea, sostiene y dirige todo con bondad, ¿de dónde proviene el mal? Se podría preguntar de otra manera, ¿por qué, si Dios es infinitamente bueno y poderoso, permite que exista el mal?
una pregunta muy compleja, muy difícil de contestar. ¿Qué dice a esta pregunta? ¿Cómo responde a ella el Catecismo de la Iglesia Católica? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Esta es la primera advertencia. Cuando la pregunta es muy compleja, pues no hay respuestas simples. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No es que haya una fórmula o una frase parcial que responda a la pregunta, sino que es el conjunto de nuestra fe lo que nos puede ofrecer una respuesta a esta pregunta que, como digo, encierra un cierto grado de misterio. Hay que entender que ciertamente Dios no causa el mal. Sería contradictorio con su ser infinitamente bueno, pero tampoco suprime la acción de las causas segundas. Es decir, que Él respeta las causas segundas, respeta las leyes de la naturaleza, respeta la libertad humana, que a veces pueden fallar. Y a eso se le llama la permisión divina del mal. O sea, Dios permite el mal. No lo causa, lo permite por respetar a esas causas segundas. San Agustín da una respuesta que nos da luces. Dios omnipotente, siendo sumamente bueno, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas. Si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Simplificando esta respuesta, se puede decir que Dios permite el mal porque de ese mal puede sacar un bien. Esa es la respuesta de San Agustín. Dios permite el mal porque del mal puede salir un bien. No sé, podríamos poner diversos ejemplos. Cuando alguien contrae una enfermedad grave, mortal, terminal, pues es una tragedia, es un mal la enfermedad. Es la privación de la salud, lo contrario, ¿no? Pero puede ser un bien muy grande el que salga de esa enfermedad, como lo vemos, por gracias a Dios, en muchos casos, la persona se convierte, se transforma, vuelve a pensar en Dios, se prepara para la muerte, para salvar su alma, etc. Son bienes mayores que surgen precisamente de ese mal. San Juan Pablo II lo dice de esta otra manera. A la pregunta sobre cómo conciliar el mal y sufrimiento en el mundo con la verdad de la providencia divina, no se puede ofrecer una respuesta definitiva sin hacer referencia a Cristo. Ahí está, pues, la invitación a pensar en Cristo para descubrir la respuesta más profunda para un creyente sobre el porqué del mal. Efectivamente, por una parte, Cristo, el Verbo encarnado, confirma que Dios está al lado del hombre en su sufrimiento. Cristo, al asumir el dolor, se pone al lado del hombre, se hace uno con nosotros. Más aún, que Él mismo toma sobre sí el sufrimiento multiforme de la existencia terrena del hombre. Él no solamente predica el valor del sufrimiento, lo asume, sufre hasta lo indecible en su pasión para solidarizarse con el hombre, con el ser humano. Jesús revela al mismo tiempo que este sufrimiento posee un valor y un poder redentor y salvífico.
por qué Jesús acepta el dolor, por qué muere en la cruz por nosotros y acepta todos esos sufrimientos de la pasión. Porque con ese sufrimiento nos está redimiendo y nos está salvando. Y nos está diciendo que si nosotros nos unimos a ese sufrimiento suyo, también nos hacemos corredentores con Él. También colaboramos a la redención y también a la salvación de nuestras almas. La providencia, esta es otra idea relacionada ya con la vida cristiana ordinaria. Esa providencia es constante, es real, es continua. Aunque nosotros los hombres no siempre sabemos considerar lo que sucede como providencia de Dios. Hay tantas situaciones en las cuales está claramente ahí la mano de Dios que nosotros no la vemos o no la entendemos. Pero es parte de lo que pues ha de ocurrir en el cristiano. Necesitamos ser humildes y no pretender entenderlo todo o comprenderlo todo, porque nuestra inteligencia es limitada. Y precisamente eso nos conduce también a la fe, a la confianza en quien lo sabe todo, que es Dios nuestro Señor. Dios se manifiesta tanto en lo que parece bueno, como también permitiendo el mal y el sufrimiento. Permitiéndolo, no causándolo. ¿Por qué? Porque de ese mal y de ese sufrimiento pueden salir también cosas buenas. La respuesta de Job a su mujer, después de que había perdido hijos, bienes y salud, es muy significativa. Dice Job: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Pues el acto de aceptación precisamente tiene esa característica. Acepto esto que es negativo, que está en contra de lo que me gustaría, porque sé que de aquí Dios puede sacar un bien mayor. Y por tanto me adhiero a este sufrimiento, a esta situación dolorosa. Del misterio de la pasión y muerte de Jesús es la idea, con otras palabras, que mencionaba San Juan Pablo II, del misterio de la pasión y muerte de Jesús, que es la mayor injusticia de la historia. Dios ha sacado el mayor de los bienes, la redención de los hombres. ¿Cuál es el mayor mal, la mayor injusticia de la historia? Haber condenado a muerte a Jesús, que era perfecto Dios y perfecto hombre. Pues de esa terrible injusticia, Dios ha sacado el mayor de los bienes, nos ha redimido. Hemos sido redimidos para poder entrar a la gloria, al cielo. Por tanto, la aceptación cotidiana de la providencia es un acto de esperanza teologal. Lo decíamos al principio y creo que ahora se entiende mejor, que no excluye el ejercicio responsable de la libertad. Acto de esperanza teologal porque es un acto de confianza en Dios, que a su vez nos lleva a usar bien de nuestra libertad, a hacer la parte que nos toca, pero apoyados en esa confianza en Dios. La fe en la providencia lleva al cristiano a una actitud, por tanto, de confianza filial en Dios, una actitud de agradecimiento ante los bienes recibidos, pero también de abandono ante lo que pueda parecer malo, pues Dios saca de los males mayores bienes, como hemos venido reflexionando. Con esto termino y señalo que la bibliografía se encuentra en el libro Síntesis de Fe Católica, número 5. Es el apartado de Santiago Sanz, en la página opusdei.org.mx. Espero que esta clase, pues que como dije inicialmente, puede resultar tanto compleja, porque el tema es complejo, nos puede ayudar a crecer en esa confianza en Dios, a aumentar
nuestra esperanza a saber ver en todo lo positivo, en los bienes para agradecerlos, pero también en las cosas negativas, en el sufrimiento, en lo que sale mal, etc. Saber que de ahí pueden salir grandes bienes si sabemos mantenernos unidos y confiados en Dios nuestro Señor. Pues muchas gracias.